Muy buenas a todos, buenos días, soy David García, esto es para WIC Media y estoy aquí con Sandra Vázquez para una entrevista como alumna de ExaWIC. Mucho gusto, Sandra, ¿cómo está? Igualmente, David, me da mucho gusto saludarte, qué gusto y qué alegría que me hayan invitado a estas entrevistas de ExaWIC. Muy bien, ¿cómo se le está pasando? ¿Cómo se siente recordar estar aquí en su antigua escuela madre? Estoy feliz, estoy muy emocionada. Hace muchos años que no pisaba la UCA, los pasillos de la WIC. Me traen de pronto un montón de recuerdos increíbles. Mi época universitaria fue increíble y estoy feliz de estar aquí. Muy bien, ¿cómo recuerda esa época y cómo siente diferente ahora el ambiente de la nueva escuela Universidad Intercontinental? Es gratitud lo que siento, porque como tú, David, era una jovencita veinteañera cuando estuve aquí, hice muchísimos amigos muy queridos que algunos de ellos conservo, y hoy pues es volver a donde me formé, de donde egresé hace ya más de 20 años. ¡Qué locura! Muy bien, ¿y qué le parece ahora con todo esto de las nuevas tecnologías que se están adaptando precisamente a la carrera de comunicación? Bueno, las nuevas tecnologías son nuevas posibilidades de llegar a más audiencias. En mi época, pues principalmente estábamos en los medios tradicionales. Hoy, como tú sabes, ha habido una convergencia y ha avanzado muchísimo, pero recuerda que es fondo y forma, es decir, no tenemos que dejar de lado los contenidos, aunque la tecnología vaya más allá. Siempre esta tiene que estar cargada de humanidad, de sentido crítico, de una perspectiva en derechos humanos, en un abrazo a la diversidad. O sea, las plataformas pueden cambiar y van cambiando y seguirán cambiando, ¿no? Vertiginosamente, como han sido. Pero esa esencia de nosotras, las personas, creo que eso es lo que permanece y debería permanecer el sentido humano. Justamente, y sobre todo cuando estudió aquí o en sus tiempos de estudio, ¿sentía algún cambio durante todo su trayecto, su formación de aquí de la carrera? Sí, claro, yo me dedico a la radiodifusión y desde que estoy aquí en la WIC, justo en esta cabina, en este estudio, esto era Estéreo WIC, pero nuestra Estéreo WIC empezó en una covacha adentro de la UCA con sillones, puffs que traíamos de la casa. Y poco a poco, bueno, después se hizo esta cabina, yo fui coordinadora de contenidos en Estéreo WIC, y en la radio te puedo decir que sí ha habido un cambio. Yo trabajo en el Instituto Mexicano de la Radio, y entonces desde pedir que nos conectaran streaming para las transmisiones, que no solamente fueran vía ondas hertzianas, sino que fueran también por internet, y hoy en día ya a través de las plataformas, pues nos hemos tenido que adaptar, quienes hacemos los medios de comunicación. Entonces, claro que ha habido cambios, nos seguimos adaptando. Hoy en día el gran reto es la inteligencia artificial para quienes nos dedicamos a la locución, a la conducción. Tú sabes que hoy en día ya una inteligencia dicen, sustituir a los recursos humanos, pero bueno, eso habrá que analizarlo con detalle. Sí, incluso ahorita como está eso también de que hasta con la inteligencia artificial metieron lo de que una actriz así como tal con inteligencia artificial. ¿Cómo ve eso? Yo creo que todas las tecnologías, incluida la llamada inteligencia artificial, que ni es inteligencia ni es artificial, o sea, habrá que tener la mirada siempre, insisto, crítica. Son herramientas para todos los seres humanos. Nada puede sustituir el dolor, el amor, la historia de vida, el mundo interior, las experiencias que cada ser humano va viviendo, y con base en ello va madurando, y con base en ello va adquiriendo una posición, una postura política en la vida, ¿no? O sea, una posición en la cual puedas tomar decisiones, el libre albedrío. Entonces, por supuesto que, yo soy docente, por supuesto que usamos la inteligencia artificial, e insisto, ese es el gran reto, pero en mi opinión, aunque nos vendan la idea, y que eso nos lo vende el capitalismo, de que puede emular a una inteligencia humana, aunque nos vendan ese discurso, que no olvidemos, somos comunicólogos, o sea, vemos más allá, y detrás de esos discursos, el ser humano pues es único y es quien se encarga
de ir modificando la historia, ¿no? Del devenir humano, o sea, el rumbo del devenir humano. Exactamente, justamente. Somos nosotros los que tenemos que ir adaptando estas formas, más no depender de ellas totalmente. Sí, tomarlas como herramienta, tampoco satanizarlas, usarlas, orientar nuestras tareas, pero hasta ahí, o sea, convivir con ellas. Hoy tú y yo convivimos con Alexa y etcétera, y otras inteligencias artificiales. Pero insisto, o sea, yo quiero poner el dedo sobre la llaga y decir, ojo, o sea, ¿qué tanto sentido humano hay en ello? Muy bien, muchas gracias. Y ahora me dice que trabaja en algo de locución. Soy locutora profesional desde hace 20 años al aire en el Instituto Mexicano de la Radio, en una frecuencia que es el 660 de AM, que ha tenido algunos cambios. Fue Radio Ciudadana, hoy es Tropicalísima 660, el sonido de la calle. Y además doy clases en el Centro de Capacitación MBS, hoy UTEC Educación Continua. A partir de que cambia la ley, se quita de alguna manera pues las trabas para que las personas tuvieran la libertad de expresión frente a los micrófonos. Antes se les exigía un certificado de locución que te daba la Secretaría de Educación Pública. Yo tengo mi certificado de locución. Hoy en día ya, como hay una reforma en 2014 a la ley de medios, se quita ese requisito para las personas que estamos al aire. Entonces, hoy en día cualquier persona, dado precisamente esta digitalización, podemos tener nuestra voz al aire a través de las plataformas y de los medios tradicionales. Sin embargo, falta esa capacitación. Entonces hubo ahí como una oportunidad y fue que MBS abre una escuela para formar locutores. En un principio se llamó Centro de Capacitación MBS, hoy es UTEC Educación Continua, y junto con otros egresados de la UIC, porque entre ellos está Poncho Vera, una servidora, Ale García, que ahorita ya no está con nosotros, pero ella fue un pilar ahí, fuimos egresados de la UIC quienes hasta la fecha, en mi caso y en el caso de Poncho Vera también, estamos formando a los talentos que están a cuadro. O sea, yo te puedo decir que nos llegan personas de distintos medios de comunicación y también gente que tiene el interés por hacerlo de manera profesional. Muy bien, y interesante, sobre todo, cuénteme, bueno, retrocediendo un poco más a la nostalgia de estar aquí otra vez, cuente también un poco sobre cuando inició aquí en la carrera de comunicación en la UIC. ¿Qué sí se veía en ese trabajo al inicio o fue cambiando ese pensamiento, esa idea de trabajar justamente, quiero estudiar locución, quiero trabajar en esto? Bueno, te respondo desde dos puntos de vista. El primero y más importante es que es un sueño hecho realidad. O sea, quien soy fue quien soñé ser. Y eso por un lado. Por el otro lado, yo llegué a la UIC por una situación que hubo en 1999, ya por el año del caldo, en donde hubo una huelga en la UNAM. Yo estaba estudiando en la UNAM, comunicación y periodismo, iba en segundo semestre cuando estalla la huelga. Y esa huelga se alarga un año o más. Y entonces muchas personas como yo caímos en una profunda depresión. No voy a hablar de otras personas, sino de mi caso, David. Caí en una profunda depresión y entonces mi mamá un día me pregunta, oye, ¿cómo te ayudo? Porque yo estaba triste, deprimida, lloraba en cada esquina y entonces yo lo que le dije, es que yo quiero estudiar, mamá. No, bueno, sí, pero estás en huelga. Y yo, pues sí, pero yo quiero estudiar. Y me dijo, bueno, ¿por qué no buscas una universidad que te guste? Y entonces encontré la UIC. Y vine con mi mamá y yo hicimos el recorrido, nos pasaron a la UCA, fuimos a Stereo Week, nos dijeron tenemos una estación de radio cerrada que llega solamente a la cafetería, pero aquí pueden hacer radio. Y ese era mi sueño. O sea, yo desde el día 1 que entré a comunicación, desde el día 1 que elegí el área en la prepa, porque no sé cómo sea hoy, pero antes elegí el área, ciencias sociales, yo quería hacer radio. Entonces yo dije, mamá, aquí es. Está un poco cara. Afortunadamente pues se dieron las posibilidades para que mi mamá me diera el primer empujón, obtuvo una beca, yo trabajaba como becaria mientras estudiaba aquí, antes había esa posibilidad de que en la mañana estudiaba y en la tarde trabajabas en alguna área, y yo trabajé en el área de promoción y difusión universitaria de la UIC, daba los recorridos a los aspirantes aquí, eso por las tardes, y también
no sé si se sigue haciendo, pero pedagogía abría un curso de verano y entonces convocaban a estudiantes que quisieran entrar como monitores o monitoras. Y entonces yo siempre levantaba la mano y no te pagaban, más bien te descontaban colegiatura. Y así acabé. O sea, con unas, con otras, un poco estirándole por acá, obviamente siempre con el apoyo de mi mamá, pero pues terminé la licenciatura. Cuando termine la huelga de la UNAM, yo decido, o sea, fíjate... No volver. No, sí, la vez que yo sí extrañaba la UNAM también, pero yo ya era feliz aquí. Pero dije, bueno, puedo tener amigos en los dos. Y entonces le dije a mi mamá, mamá, voy a volver. Y me dijo, no, querida, yo ya pagué mucho, ya le invertí mucho, terminas, me traes su título y haz lo que quieras. Y así lo hice. Volví a la UNAM, pero ya en el posgrado. Sí, maestría y doctorado. Terminó en la UNAM también. Terminé la maestría en comunicación en la UNAM y actualmente ya estoy en los votos, o sea, quiere decir que ya cursé el doctorado, hice una investigación, hice una estancia y ahorita me están dando ya los lectores de mi tesis de doctorado, pues sus votos para que ya pronto, espero que este año, me convierta en doctora en comunicación. Muy bien. Todo por radio, licenciatura, maestría y doctorado son investigaciones dedicadas a la radio. O sea, en la UIC hice la tesis sobre radioarte, en la maestría hice una tesis sobre la estructura de la radio caso Imer, y en el doctorado hice otra maestría sobre cómo cambió la ley, sobre una emisora de radio comunitaria en Oaxaca. Todo lo he dedicado a la radio. O sea, mi vida, mi epitafio va a decir, una vida dedicada a la radiodifusión sonora. Bueno, justo eso, más interesante. Cuéntame esos proyectos más importantes que le haya parecido, que más haya disfrutado hacer en toda su carrera. Insisto que yo creo que todos los días se va abonando, se va sumando un poquito, ¿no? Una pizquita a ese sueño que uno tiene cuando es joven y sueña con hacer radio. Entonces, mira, todo ha sido afortunado, todo ha sido bendecido, digo yo, desde que entré a la UIC. Aquí empezamos en Stereo Week, aquí metí mi propuesta para ser coordinadora, entonces a partir de aquí escuchaba los proyectos, los seleccionábamos, dábamos unos luchadores de plástico que eran los rudísimos, exacto, y entonces los rudísimos, cuando yo entré aquí en primer semestre, me llevé el rudísimo a la voz más bella del ejido, que era la locutora o locutor, bueno, en este caso femenina, voz femenina, pues con una voz muy atractiva, ¿no? O sea, lo nuevo, y así había categorías, organizamos Comunicósfera, hicimos grandes amigos aquí. Y luego en Stereo Week llegó un proyecto de Pigmenio Ibarra, que era Zoom.tv. Y pedían personas. Y entonces ahí vamos. Fuimos Cintia Yapur, que en ese entonces pues estudiaba aquí, en semestres más adelante. Bueno, hubo más personas. No sé si Choc Pereda también era de la Week, no lo recuerdo. Pero en ese momento entramos a Zoom.tv. Y ahí tuvimos nuestros primeros programas. Después llegó una convocatoria de Conaculta para entrar a Radio Educación y pues entré, yo tenía un currículum en blanco, solamente decía que estudiaba comunicación en la UIC y que era coordinadora de Stereo Week y me aceptaron. ¿Sí? Y de ahí pues toda esa historia, o sea, todo ha sido hacer castings, meter proyectos, estudiar, apasionarme, enamorarme de lo que hago y pues así han pasado 20 años. Muchas felicidades, es jugoso estar buscando siempre cualquier proyecto y entrarle, ¿no? Claro, y bueno, y hay proyectos que te invitan los colegas, que en un principio como que, o sea, no te pagan, porque sí también, y tú ya decides, ¿no? Pero yo he decidido y al final resultan ser proyectos exitosos, que al final cuando te das cuenta ya estás ahí vas, en el oleaje, surfeando las olas y sí, finalmente sí hubo una retribución. Muchas felicidades. Un poco más picante una pregunta. ¿Qué proyectos pues no ha disfrutado tanto o le ha parecido un poco más difícil de llevar a cabo en toda su carrera? Mira, siempre, o sea, te voy a decir que en el día con día siempre aparecen retos y dificultades que se presentan o personas con las que no coincides del todo, pero es parte, o sea, es parte de la vida. Entonces uno tiene que ir aprendiendo a tener una actitud abierta, respetuosa a toda la diversidad. O sea, en verdad, lo digo en serio, o sea, de pronto la rutina te agarra en bajada o familiarmente no estás bien, pero el trabajo te exige una sonrisa.
Entonces, tienes que aprender a ser profesional, tienes que aprender a valorar el momento, tienes que aprender a respetar a las personas, a no engancharte, a controlar tus emociones cuando hay una discusión, a saber tener límites y ponerlos, a tener una voz clara y firme. O sea, yo creo que hay momentos en donde sí, o sea, puede haber maltrato, discriminación, incluso hasta violencia de género, pero depende de cada quien cómo va toreando esa situación, cómo lo vas colocando y en dónde, cómo reaccionas ante ello, qué tanta madurez tienes ante eso. Y bueno, aquí en la WIC somos católicos, entonces otra cosa para mí muy importante es esa, o sea, tienes que tener una fe en Dios, en tu camino, en esa, tienes que tener confianza en que las cosas pasan por algo y no engancharte y decir, ok, o sea, yo siempre pido ayuda divina y siempre digo, a ver, lo pongo en tus manos, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Y trato de tener esta inteligencia, pero también esta guía humana, insisto. Y sí, la fe católica también, ¿no? O sea, es parte de nosotros. ¿Qué te digo? Somos misioneros de Guadalupe, entonces es parte de nosotros, y más allá de lo mocho, más allá de cualquier cosa, como esta confianza en que tu camino está iluminado. Y que aunque tengas proyectos que a veces te cuesten más que otros, vas a tener esa sabiduría para enfrentarlos. Y vas a tener los conocimientos y la inteligencia y la formación, porque somos gente preparada, gente que ha estudiado, gente que ha trabajado, de tomar las decisiones adecuadas. Y no perder el piso, porque también me toca que hay gente que pierde el piso muy rápido. Y no, uno tiene que estar en su centro. Sí. Por eso es importante lo que te digo, tener un temple y una sabiduría espiritual es importante. Cosa de seguir estos sueños. ¿Puede darnos un consejo para los que están interesados en estudiar locución? Porque tengo compañeros que les llama mucho la atención todo este tema. Claro que sí. Primero hagan ejercicio, no, en verdad. O sea, olvídense de fumar, olvídense, no importa que sea mota, periódico, tabaco. El humo, o sea, un locutor trabaja con aire. Entonces, si ustedes quieren ser locutores, tienen que ejercitarse. No hay mejor motor para los pulmones y el aparato fonador y el diafragma que el ejercicio. O sea, de veras corran, naden, métanse al gym, métanse a un equipo representativo. El ejercicio antes que todo. O sea, porque luego, claro, uno quiere ser locutor y no llegas a la primera línea del primer párrafo. Otra cosa digamos, yo diría 3 cosas. 1, ejercicio. 2, cultiven su mundo interior. Lean, vayan al teatro, bailen, enamórense, cultiven su mundo interior, lleven un diario de experiencias, anoten todo eso que ven, que sienten, porque sin un mundo interior no podemos proyectar. Un locutor tiende puentes a partir de la palabra y a partir de la experiencia y lo que traes dentro. Si no traes nada, ¿qué conectas? Tienes que vivir intensamente para poder compartir. Tienes que aprender a escuchar para poder hablar. O sea, esas son las herramientas fundamentales. Y otra cosa sería que abracen la diversidad y los puntos de vista. Un locutor no puede llegar a imponer su punto de vista. Tiene que aprender a escuchar y aprender a... vamos a ver, siempre pongo un ejemplo de una locutora muy famosa que invitó un día a un estilista para que hablara de las tendencias del pelo en una época del año, y yo me puse a escucharlo porque quería atender la moda. Resulta que este estilista al final dijo que qué feo era una mujer sin pelo. Imagínate si una niña, ya olvídate de una mujer, una niña con cáncer, sin pelo, escucha eso. No, es que no hay manera. Un locutor tiene que tener la sensibilidad y la inteligencia para abrir sus palabras, su discurso, su corazón, a todos y a todas, y hacerlos sentir bien. En un principio, mi único objetivo cuando empecé a ser locutora, era que la gente pasara un momento agradable. Y ya, luego ya lo fui componiendo, ¿no? Pero yo creo que eso es que acompañes y que hagas sonreír a las personas. Muchísimas gracias, Es ya un me buen consejo alargué para todos. Te agradezco mucho, Sandra Vázquez. Gracias. Y esto ha sido WIC Media. Adiós, David, gracias. Adiós.